solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Adelante, Beto. ¿Ya no tiene pregunta? Bueno, no, claro. Yo le formulé una pregunta desde ahorita. ¿Cuál? Que yo quisiera saber si esas cualidades que deben adornar a un candidato no, a un líder. Candidato y líder son dos cosas, dirigente y líder son dos cosas. Peña Gómez era dirigente, líder y fue candidato, pero cada una son particulares. Como sociólogo, politólogo, uno de los más brillantes de República Dominicana. Sin lugar a dudas. Estimo yo. ¿Se puede declarar una gente líder de la oposición? Yo me declaro líder de la oposición. Bueno, el liderazgo, fíjate, es algo que se va ganando. Indudablemente que obtener una candidatura presidencial en un partido mayoritario, sí, haber ganado unas elecciones, porque Hipólito Mejía fue presidente de la República, ya fue candidato en una ocasión anterior por la reelección, que perdió frente al presidente Leonel Fernández, el haber obtenido la candidatura, ¿no? En buena ley. Muchos, bueno, ya ese es un debate que no vamos a entrar, ¿verdad? Sí. Yo creo que el PRD cometió un error al abrir las primarias tanto y permitió que terceros pudiesen incidir en el proceso de definición. Atención PRDista. Eso es un problema ya a revisar en el enfoque de los procesos de selección de candidaturas del PRD, el grado de apertura o no en las primarias. El PLD actuó con otros criterios más restringidos, ¿verdad? En cuanto al tipo de primaria. Y eso es un tema a debatir en la ley electoral. O sea, ver de qué forma se articulan unos procedimientos que sean estándares. Hasta ahora la ley electoral arrastra la figura tradicional, formalmente hablando, de la convención de delegados. Fíjense ustedes que aunque un partido por decisión propia decida realizar primarias abiertas o cerradas o como quiera definirlo, al final, para los términos de validación de la Junta Central Electoral, hay que realizar una convención de delegados, ¿no? Que es una formalidad. O sea, tenemos figuras nuevas que han ido surgiendo en el desarrollo democrático de los partidos acá. Sin embargo, la legislación está rezagada. Yo diría, para plantear y hay un proyecto de ley de partido que tiene 10 años. Yo trabajé en las primeras formulaciones, en el primer gobierno de Leonel, en la Comisión de Reforma Presidencial de Reforma del Estado, lo que hoy es CONARE. Ahí me contrató el PNUD para el tema de las reformas electorales, una propuesta, hizo una documentación, y yo planteo desde entonces, y creo que es pertinente reiterarlo, un código, como se ha hecho en toda América Latina, un código electoral y de partidos políticos. En vez de tener una ley de partidos por un lado y una ley electoral por el otro, unificar en un solo cuerpo para evitar los vacíos y las contradicciones. Entonces, ese es un problema ya de establecer un régimen de partido. Hasta ahora la legislación es muy liberal. Los partidos son entidades, digamos, de una nueva figura intermedia en lo que es una entidad privada y lo que es una entidad pública, porque se les concede privilegios exclusivos. Denominar, son las entidades que tienen la calidad exclusiva de nominar candidatos para todas las posiciones electivas del Estado. Entonces, y se le otorga financiamiento público, en el caso de la legislación nuestra. O sea, es a través de esa escalera que los ciudadanos acceden a desempeñar las posiciones de dirección del Estado por elección directa o por elección indirecta, cuando los órganos constituidos a través de esos funcionarios electos definen la conformación de los demás órganos, o sea, designan. Entonces, al punto que te quiero plantear es que estamos abocados a toda una serie de reformas en la parte normativa para corregir lo que se plantea sistemáticamente. Los partidos han orillado, por ejemplo, el tema de la legislación electoral. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el hacer las cosas
ambos partidos mayoritarios han orillado el concretar una ley de partidos. En algunos casos, algún partido que se sienta Eso lo desventajado. propuso Miguel Vargas Maldonado hace 4 años. Yo lo sé. No, porque ha sido retomado. No, y ahora, está en la agenda hace tiempo. Claro. Está en la agenda y ahí ha habido varias reformulaciones del proyecto. Entonces la idea es madurar, sentarse en la mesa, dialogar y establecer una normativa realista. Aquí nos acostumbramos, no solo en la materia política, sino en otras instancias de la organización jurídica del Estado Dominicano, de adoptar el último guay, ¿no?, a nivel internacional y desechar lo que es nuestra tradición y nuestras experiencias. Después de 20 elecciones que hemos tenido en este país, oye, tenemos de dónde sacar, tela por dónde cortar y sabemos dónde están las fallas del sistema. Entonces, por ahí es que hay que trabajar y no tratar de adoptar 20, 30 figuras nuevas, en lo último en cada legislación, como una especie de catálogo, y entonces aterrizar nuestra normativa. No sé, usted es brillante, pero me le sacó una quizona a la pregunta. El planteamiento es... Las condiciones, lo que deben adornar, equilibrado, planificador, incluyente, unitario. Nadie cuestionaría lo que tú has dicho. El liderato político, como tipo ideal, debe de reunir esos rasgos característicos. Exacto. O sea, nadie cuestionaría que un líder debe reunir esas condiciones, ¿verdad?, de visión, planificación. Yo creo que los grandes líderes dominicanos han estado signados por ese perfil. O sea, desde Joaquín Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, ¿no? No, porque hay tipos y tipos. O sea, tú no tienes un líder que... Hombre, hay líderes que aprietan la muñeca, ¿verdad? Vienen de una escuela. Balaguer viene de la escuela de Trujillo, ¿no? Bueno, el Telépata en el Parque Enriquillo. Entonces, era un líder con una culebra aquí colgada. Le toca presidir la transición. En un momento dado salta, ¿no? Retorna en medio de una crisis internacional y nacional, o sea, las elecciones del 66. Por encima de eso, él viene de la escuela de Estrella Ureña. Ahí va. No, viene de la escuela de Trujillo, no vengan todos a querer limpiar. No, mira, Balaguer fue nacionalista, Sí. Balaguer fue joven nacionalista durante la ocupación norteamericana. Sí. Fue un editorialista bisoño en el diario La Información de Santiago. Sí. Fue redactor, conforme a declaraciones de él en sus memorias, del manifiesto de la revolución, como se le llamó. Hay incluso un libro de el poeta de Yelida, Tomás Hernández Franco, La más bella revolución de América, un ensayo sobre ese movimiento, que fue un movimiento intelectualmente hablando, ideado en Santiago, ¿verdad? Con Estrella Ureña, el tío de Hugo Tolentino, Rafael Tolentino, Rafael César Tolentino, y Balaguer era el bisoño de ese grupo. Entonces, Balaguer viene de una escuela que obviamente no es exclusiva. Trujillo viene a ser el resultado histórico de ese movimiento de intelectuales nacionalistas, ¿verdad? Pero medró en la sombra de la dictadura. Obvio, no. sirve. Hizo carrera burocrática. En la dictadura. En la dictadura, bajo el padrinazgo de Trujillo. Durmió al lado de la cama de Trujillo. Ese movimiento de intelectuales. Y bañó en sangre la esposa, la segunda esposa de Trujillo era prima de él, doña Bienvenida Ricardo. José. Y él vivió Pero en ese su movimiento, casa, ese movimiento de intelectuales, los que encabezaron esa revolución a la que se refiere Tomás Hernández Franco, lo puso en las manos de Trujillo la frustración electoral. La frustración electoral. nacionalista también. Y sí, no solo electoral. pero también la frustración electoral. La derrota de Francisco J. Peinado, que todos estaban con Francisco J. Peinado. La derrota de Francisco J. Peinado, que era un estadista, frente a Horacio Vázquez, esa frustración. Brillante. Pero ese fue el del letrero Dios y Trujillo. Lo llevó, no. Hermano. Estamos hablando el abuelo Jacinto. del prócer de la Tercera República. Ese fue Jacinto, el abuelo de Jacinto. José, de José. El antiguo abuelo. De José La Luz a José del Castillo. De José. Sí. José. Bueno, como usted es sociólogo, yo he dicho aquí
que yo no conozco un modelo de sociedad que se haya desarrollado sin una etapa previa de acumulación o de corrupción, porque es corrupción legal o corrupción moral. La corrupción es fundamental para lograr un estadio social de desarrollo. Ahora vimos en la pasada campaña electoral que la corrupción fue uno de los ejes de la campaña de Hipólito Mejía. Y el quinto en las encuestas como tema de interés público. Pero, y voy al tema de cómo la clase política aborda el tema de corrupción. La misma campaña electoral es un acto de corrupción en sí mismo. La Junta le da 1.450 millones de pesos a todos los partidos. Y solamente el día de las elecciones se gastaron más de 1.000 millones de pesos. ¿De dónde salió los cuartos para financiar la campaña entera? ¿De dónde sale el dinero? En el capitalismo nadie da nada sin recibir algo a cambio. Entonces, ¿qué pasa con el tema corrupción? Hay una doble moral detrás de este tipo de temas. Hipólito argumentando corrupción cuando todo el mundo sabe lo que ha pasado. El PLD manifestando un discurso ético cuando todo el mundo sabe lo que está pasando. Los mismos reformistas que nadie lo ataca porque todo el mundo lo quiere, pero todo el mundo sabe lo que hacían. ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? ¿Es pública la parte de la corrupción privada? Las grandes corporaciones que viven haciendo negocios con el gobierno y después viven atacando al gobierno por el mismo tema de la corrupción. ¿Qué pasa con esto? Sí, yo creo que el tema de corrupción es un tema, ¿verdad?, no solo de interés nacional, sino internacional. Y en el aspecto de campañas políticas, lo que se ha buscado en la legislación, digamos, internacional, es transparentar el origen de los fondos. En el caso nuestro, absurdamente, por ejemplo, César Estrella Chadalá, siendo presidente de la Junta, en el momento yo había asesorado en un proyecto para la Junta, en el tema de las reformas electorales. En el debate que tuvimos tanto en academias, en INTEC organizó unos debates como en el Senado sobre esas reformas, él planteaba, por ejemplo, un financiamiento igualitario a todos los partidos. Y decía, en ninguna parte del mundo se da el dinero público sin un criterio de representatividad. Hay sí un porcentaje que se destina para igualar el financiamiento, un pie de amigo, pero después el dinero se reparte en función de representación efectiva, tanto de votos obtenidos, aquí era así antes, tanto de votos obtenidos, en algunos casos como la legislación mexicana, se suman votos más escaños alcanzados por los partidos. Entonces, hay criterios de distribución de los fondos, de acuerdo a lo que tú representas en el mercado electoral, ciertamente. El tema de, por ejemplo, él se oponía, y es una posición que han sostenido muchas personas en el plano formal, de no permitir que las corporaciones, las empresas financien. Pero señores, yo decía, todo el historial de las elecciones dominicanas va registrando las diferentes fuentes. Las empresas han financiado las elecciones siempre. Porque son patriotas. No, ¿por qué lo hacen? Es una inversión. Es una inversión con criterio de negocio. Exacto. Entonces, es un acto de corrupción. Bueno, es una inversión. Un acto de negocio, más bien. Es una inversión que la legislación la puede prohibir o permitir. Lo importante, como se da real y efectivamente, es transparentarla, es decir, bancarizar la información de las donaciones, ¿verdad? Ponerla sobre la mesa. Exacto. Regularla. En Estados Unidos tú puedes hacer donaciones hasta límites específicos. Personalmente, $2,000 creo que. Y se establecen lo que se llaman esquemas, ¿verdad?, de participación. Un candidato debe conseguir fondos de cierto monto hasta un nivel tal. De montos más pequeños, o sea, se hace una distribución proporcional, porcentaje, para que la alcancía exprese de alguna manera una pluralidad, una canasta de fuentes de financiación, pensando en el tema del control. El que financia, el que paga al candidato, luego le va a cobrar. Democratizar la financiación, incluso el contribuyente en la planilla de rendición del impuesto ¿Lo puede descontar ahí? Puede consignar para el financiamiento público parte de sus fondos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estábamos considerando escenario de segunda vuelta. Entonces, lo que tú decías, no hay corrupción pública, corrupción administrativa, para terminártelo el tema de corrupción, el enfoque que tú diste, sin un beneficiario privado, ¿no?
es un síndrome completo donde ambas caras o múltiples caras participan. O sea, es uno de los problemas más complejos, crónicos, ¿no? Y que aquejan a los sistemas democráticos y no democráticos. Ahora mismo habían sociólogos que estaban planteando, aquí vino, ¿cómo se llama? César Pérez. César Pérez. Y planteó un escenario de segunda vuelta. Digo, aquí va a haber segunda vuelta. No hay Muquien. Y Muquien Adriana San primero, después se echó para atrás. Pero yo digo algo, si los partidos actúan sobre base de planificación, debían tener recursos económicos guardados, preparados para una segunda vuelta, porque iniciaba el día después, y ahora iba a tener 30 días, no 45, porque las elecciones fueron el 20 de mayo. 40 días, no 45. ¿Qué pasa con ese dinero que los partidos políticos tenían guardado para la segunda vuelta? ¿Quién lo controla? ¿El candidato? ¿El partido? ¿Sus equipos de finanzas? Si actuaban sobre la base de planificación, debían tener un colchón económico previendo ese escenario. En el caso del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, presidente del PRD, tan pronto recibió los fondos de la Junta Central Electoral, lo que hizo fue que endosó ese cheque y se lo mandó al candidato presidencial. ¿Dónde están esos cuartos de la segunda vuelta? ¿Quién se queda con primera vez? Bueno. Sí, porque eso nunca se había hecho. Mira, ¿verdad que no? responda, Bueno, pero es que él no sabe de esto. No, mira. ¿Tú sabes dónde están los cuartos de No, yo te voy a Estoy decir planteando un lo que tema yo- ético. bueno. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta. Oye, el tema de la financiación y de la administración de los fondos, de los públicos y de los privados, y del patrimonio de los partidos políticos, es algo absolutamente virgen. Y precisamente la reluctancia de los partidos en sentido general. ¿Qué significa eso, reluctancia? Es Bueno, una palabra para una gente que se cree rechazo, rechazo. rechazo, la actitud, Aprendimos ¿verdad? algo. Renuente, la renuencia porque es un término del inglés. Perdón, ¿no? Julio, ¿tú sabías lo que significaba No, reluctancia? La ¿Tú renuencia. sabías? María Elena, ¿tú sabías lo que significaba No, aprendimos con José. Un anglicismo, un anglicismo. Un anglicismo. Reluctancia. Entonces, la renuencia a tener una normativa más estricta que regule sus actividades, ¿no? Tiene que ver con el interés de tener las manos sueltas, o sea, para hacer cualquier cosa y manejar los recursos institucionales, sin control, el patrimonio, el financiamiento. Yo soy testigo de cómo, y no estamos hablando de ahora, me estoy remontando a la década del 70 y los 80, cómo candidatos en el proceso electoral, en la conformación de la candidatura, se hacían millonarios y ganaban sin como robar un quiera. centavo. Sí, es que eso es corrupción. E invertir, porque no hay regulación, e invertir el dinero, la parte, digamos, eficiente del dinero y separar el resto que necesitaban para acumulación De primaria capital, de capital de ellos individualmente. Claro, yo creo que un candidato Entonces, que sacó el 0.60% si y estamos recibió hablando- como 20 Si millones. estamos hablando de los ¿Quién 70 fue y de los 80. Un amigo tuyo, amigo. Habla claro. No, Imagínense no quiero ustedes Escríbelo ahí que yo lo digo. en ¿eh? esta era, yo sé que tú lo dices, pero no te lo con digo. una economía más desarrollada, Sí. ¿verdad? Con un PIB Así pero, Claro. enorme. Voy ahí, José. Eury Cabral, Voy para ahí, José. concluir. Danilo ha planteado, ya presidente electo, en su campaña una serie de programas sociales para enfrentar la pobreza. Entonces, algo parecido a lo que ha sucedido en Brasil. El PIB ha crecido bastante en los últimos tiempos, la tendencia es que va a seguir creciendo. Entonces, ¿hay, piensas tú, desde el punto de vista de lo que representa la sociedad dominicana, posibilidades reales de desarrollar planes sociales para enfrentar eso y que siga el crecimiento, el desarrollo de la República Dominicana? Sí, combinando mira, ambas cosas. Sí, yo creo que el énfasis de Danilo, muy correcto, ¿verdad? Con el tema de la pobreza, de políticas específicas, programas específicos para atacar la pobreza, está en el centro de la agenda dominicana y es una preocupación prácticamente en toda América Latina, de países que han crecido. América Latina ha sido beneficiaria en las últimas décadas de la expansión de la economía asiática y de la economía norteamericana, en el caso de las economías centroamericanas y del Caribe, y en el caso de la sudamericana, de la expansión de la economía asiática, porque el comercio más intenso, el cono sur y economías que generan minerales, materias primas que China y otros grandes mercados están consumiendo masivamente. O sea, por eso la región ha permanecido en cierto modo aislada de las grandes crisis
internacionales, tanto financieras como los procesos recesivos, con lo de Europa ahora y la caída de la economía norteamericana. Yo creo que el problema, aparte de los programas específicos de ataque a la pobreza, de hacer cosas bien concretas y focalizadas, que es un énfasis de Danilo, es un éxito, digamos, del modelo brasileiro de crecimiento con equidad, con eliminación de bolsones significativos de miseria, de pobreza, con políticas de redistribución de los ingresos a través de las políticas públicas. Ese es un modelo a estudiar, creo que ha sido un centro de la atención y del interés de Danilo. Ahora, quiero hacer un énfasis en algo que no se ha discutido, no se discute en las campañas electorales ni en la agenda pública por ninguno de los actores políticos y empresariales. Uno de los problemas más serios que tiene la economía dominicana es el funcionamiento de monopolios y oligopolios en sus principales mercados. Si las políticas públicas y la retórica, incluida la retórica de los líderes empresariales que hablan de competitividad, que hablan de un lenguaje de transparencia, etcétera, un lenguaje moderno, avant-garde, no se traduce en la discusión realista de cómo funciona la economía dominicana. El tema de la leche, las cuotas de importación, cómo una empresa puede tener 50, 75% del monopolio de la importación por una simple firma de un comité, ¿no?, que regula ese asunto desde el sector público. El tema de el azúcar. Aquí se paga el azúcar más cara. Un país productor de azúcar paga 28 centavos de dólar la libra de azúcar. Los intereses azucareros controlan la política de precios a través de Inazúcar. Cojan ahí. Temas de los combustibles. La ley que regula los hidrocarburos, el mercado de los hidrocarburos, fue una ley detente ahí, una ley del 2000. Tenemos 12 años con esa ley vigente. Su considerando principal plantea que es una medida provisional para despolitizar el manejo de los precios de los combustibles hasta tanto no se establezca un marco regulatorio que garantice la competencia de los actores en el mercado de los hidrocarburos. Hasta el momento eso no se ha dado el primer paso. Eso no está en no es, como dicen los puertorriqueños, no es issue, no es un tema de debate. O sea, tenemos 12 años de provisionalidad. Un país que paga una gasolina cara. Y así vamos, renglón por renglón, y vamos a encontrarnos mercados oligopolizados o monopolizados. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Esas son el tema que evidentemente Danilo Medina no podía abordar, de la reestructuración o redimensionamiento del Estado Dominicano. Aquí hemos crecido por agregación. Por ejemplo, Danilo llega y dice: vamos a impulsar el banco de los pobres o el banco de la mujer. Pero resulta que el Estado, por programas que recibieron financiamiento del BID, del Banco Mundial o de AID o de la cooperación europea, tienes 4, 5, 6, 7, 8 agencias que se crearon en su momento o programas y que han quedado allí. Y como parte de la política de reparto para los aliados, que constituyeron ahora un 14%. Con voto prestado, dice Mauricio Bengochea. Esas agencias, digamos, esos ventorrillos gubernamentales quedan vigentes y se le da. Entonces, el Estado necesita el tema del transporte, reestructurarse. Aquí hay N agencias que bregan con el transporte y nosotros tenemos que modernizar el transporte. Me llegan 5 a la mente rápidamente. Entonces, yo creo, perdóname, Eury, que aparte de lo nuevo, de lo que nunca se ha hecho, que Danilo está proponiendo, una de sus prioridades tiene que ser atacar como una democracia, ¿verdad? A través del consenso, del diálogo, de ponerse de acuerdo, de los actores, pero hay que desbloquear los mercados más importantes, que es con lo que la gente compra, lo que la gente come, garantizar la competencia real de precios y de calidad, donde hay una excelente competencia que todos disfrutamos. La telefónica.
En las telefónicas. No, ahí no hay competencia. Ahí hay una competencia, pero no se traduce. Perdóname, y en los supermercados, señor. En los supermercados. Uno de los sectores más competitivos. Sí, ahí sí. No, Oye, los supermercados. Ahí sí, ahí se expresa más. Señores, muchas gracias. Usted iría a un cargo del gobierno con Danilo. Muchas gracias al licenciado. Espérate, Julio. Muchas gracias al licenciado su hijo. Espérate, Julio. José del Castillo. Espérate, Usted esa es iría a buena, un esa es cargo buena. con Danilo Sí, si se lo Danilo lo llama. Yo no estoy en la bolsa de valores. No, porque eso no es para que se venda, No, perdóname, no, pero te lo estoy diciendo en sentido figurado. O sea, yo sí, y lo confieso abiertamente, siempre he sido un ente que he asesorado, he apoyado los programas estatales, así como del sector privado. O sea que yo siempre he sido un concurso, una persona que he concursado, fui asesor del gobernador del Banco Central por más de una década y he sido asesor de o sea, que usted iría a un cargo si Danilo no, yo lo que quiero decir que yo he sido un servidor de los intereses de el Estado Dominicano y del sector privado donde yo he trabajado también. O sea, yo soy un profesional, pero no soy una persona con un interés en el desempeño de cargos ejecutivos. Además va a asesorar a su hijo ahora que va a ser. No, él no necesita asesoría. Eso es nepotismo. Asesorarlo, quiero decir, él no necesita cobrado. asesoría mía y él y yo tenemos criterios muy diferentes en muchas cosas. Sí, coge ahí, Eury, coge ahí. Porque él es un hombre. Pero tú lo ayudas. No, él es un hombre que se independizó. Él tiene 37, 38 años. Brillante, José del Castillo, hijo. Se independizó de que tiene 19 años. Y le respondieron a Temístocles Montaz, dice Sonia Colombo a través de Twitter, que son 64. Sí. Que lo que ocurre es que están bien cuidados y que tiene la mejor coach a su lado. Ay, qué bueno. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.